el Evangelio Eterno tiene el agrado de presentar la serie El verdadero Evangelio. Temas de enriquecimiento espiritual que cambiará tu vida para siempre. Con ustedes, el evangelista internacional, Pastor Hugo Gambetta. Les damos una cordial bienvenida a todos los que en este hermoso lugar se han dado cita para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde Medford, estado de Oregon, para el resto del mundo, y aquellos que nos ven a través de la pantalla, les damos una cordial bienvenida también. Estamos estudiando un tema sumamente importante, un tema trascendental, el verdadero evangelio, porque fuimos advertidos y alertados por Cristo y los apóstoles que algunos se levantarían tratando de cambiar, de alterar el evangelio de Cristo Jesús. El apóstol San Pablo nos dice que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso hemos venido estudiando lo que es el verdadero evangelio. Anoche vimos un lado de la moneda. Algunos quieren pervertir el evangelio haciendo de la ley el medio de salvación. Y como estudiamos anoche, San Pablo declara que los que hacen esto están separados de Cristo y de su verdad. Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, nos dice en el versículo 1 en adelante: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estas palabras son muy fuertes y categóricas. En primer lugar dice, no podemos estar sujetos al yugo de esclavitud. En segundo lugar dice que todo aquel que quiere volver a sujetarse a las leyes judías, para nada le aprovecha Cristo. En tercer lugar dice que todo aquel que se circuncida, que es el rito de entrada al judaísmo, está obligado a guardar toda la ley completa, porque ahora es judío y se le aplica a él la ley judaica. Y en cuarto lugar dice que los que quieren ganar la salvación, los que quieren justificarse por la ley, están desligados de Cristo y han caído de la gracia. Estas son cosas muy serias. Caer de la gracia significa rechazar el verdadero evangelio. Estar desligados de Cristo significa perderse eternamente. Así que no es algo menor ni algo sin monto el apartarse del verdadero evangelio. Nos puede costar la vida eterna. Podemos quedar separados de Cristo, de su salvación y de su gracia, si volvemos otra vez, como el pueblo judío, a tratar de conseguir la justificación, el perdón de los pecados, guardando la ley. Ahora, aquí no estamos haciendo diferencia de cuál ley. Todo aquel
que utilice cualquier ley que sea, ya sea la ley de los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales, la circuncisión, los sacrificios y ofrendas de animales por el pecado, o aún las fiestas establecidas por Jehová mismo, entre ellas el Santo Sábado. Cualquiera que utilice estos medios como tabla de salvación, que trate de conseguir gracia delante de Dios por la obediencia a cualquiera de estas enseñanzas, por muy sagradas que sean, se desliga de Cristo, cae de la gracia y corre el peligro de perder la salvación. Porque anoche vimos que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ameritar la salvación. Ni siquiera guardando los mandamientos de la santa ley de Dios conseguimos méritos delante de Él. Guardamos la ley de Dios porque le amamos, porque queremos obedecerle, pero no para conseguir la salvación. No somos perdonados ni justificados por guardar la ley, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Este punto está claro, ¿verdad? Si no entendemos esto, corremos el peligro de caer en el error de los judaizantes. Ahora, esta noche vamos a ir a ver el otro extremo de los que se apartan del verdadero evangelio. Por un lado están los que son tan estrictos observadores de la ley que creen que a través de la obediencia se gana la vida eterna. Y en este grupo que acabamos de hablar están muchos así llamados cristianos. Y no voy a mencionar nombres, pero la gran iglesia popular enseña la salvación por las obras. Enseña que para ganarse la salvación hay que obedecer lo que manda la iglesia. Hay que cumplir con todos los requerimientos de la iglesia. Hay que confesarse, hay que comulgar, hay que asistir a misa, hay que hacer penitencia por el pecado, y cualquiera que no obedece a todo esto no puede ser salvo. La salvación se encuentra en la obediencia a lo que la iglesia ha establecido. Y estamos hablando de millones y millones de cristianos que han sido enseñados que la salvación depende de la obediencia a lo que manda la iglesia. Y yo les voy a decir algo más fuerte todavía. Ninguna iglesia te puede salvar. Ningún mandamiento te puede salvar. Escúchalo bien. Ni siquiera te puede salvar el guardar no lo que manda una iglesia, sino lo que manda Dios. Escúchalo bien. Ni siquiera te puedes salvar guardando la ley de Dios. Porque la salvación no viene por la obediencia. La obediencia es el fruto de la salvación. Es más, ningún ser humano, aprendimos anoche, puede obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos va a requerir que para salvarnos guardemos la ley si no la podemos guardar? Solamente un hombre que ha sido redimido por Cristo puede guardar esa santa ley. Así que la salvación no es por las obras de la ley, sino que es un regalo de Dios, como vimos anoche. Pero ahora vamos a ver el otro lado. Ahora vamos a ver el otro extremo de la falsificación del
ver el otro extremo de la falsificación del Evangelio. Por un lado, los que dicen hay que guardar la ley para salvarse, se desligan de Cristo. Pero por otro lado están los que dicen, como Cristo me salvó, como soy salvo por gracia, como ya Cristo hizo todo por mí, la ley ya no significa nada. Ya no tengo que guardar ninguna ley porque ya Cristo la guarda por mí. Es más, la ley ya fue abolida. Cristo la abolió clavándola en la cruz. Por lo tanto, nosotros, no importa cómo vivamos, con tal de que creamos en Cristo, ya somos salvos. Acabo de mencionar que en un lado del péndulo está la iglesia madre, la iglesia grande, enseñando la salvación por obras. Pero en el otro lado del péndulo hay muchos así llamados cristianos, no católicos, que han sido enseñados correctamente que la salvación es por la fe en Cristo. Pero también les han enseñado que como Cristo nos salvó, ya no importa cómo vivamos, porque de todos modos ya Cristo abolió la ley. La ley fue clavada en la cruz y fue abolida, y ya nosotros no estamos bajo la obligación de guardar ninguna ley. A esto el apóstol San Pablo le llama libertinaje. El apóstol Judas, leímos el pasaje anoche, dice que algunos que han falsificado el Evangelio toman la gracia de Cristo como excusa para el libertinaje. Eso es Judas, versículo 3 y 4, y dice, tenemos que defender la fe que una vez fue dada a los santos, porque hay algunos que han entrado encubiertamente entre vosotros, que cogen la gracia de Cristo como excusa para el pecado. San Pablo habla muy claramente con respecto a esto también. Y vamos a buscar algunos de esos pasajes para que ustedes vean el otro extremo de la falsificación del Evangelio. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, la epístola del apóstol San Pablo. Y miren lo que pregunta el apóstol al comenzar el capítulo 6. En el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren la pregunta. Ya que Dios nos perdona por pura gracia, nos regala el perdón, no tenemos que hacer nada para ameritar el perdón, pues sigamos pecando. Total, Dios nos perdona de pura gracia. Esa es la pregunta de Pablo. ¿Perseveraremos, seguiremos en el pecado para que siga abundando la gracia de Dios? Y miren lo que él responde, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando la Biblia habla de pecado, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Quién nos dice a nosotros lo que es pecado? Hay personas que dicen, si tú utilizas tu falda arriba de los tobillos, es pecado. Hay personas que dicen, si una mujer se pone un pantalón, es pecado. Hay personas que dicen, si tú comes un pedazo de carne, es pecado. Ahora quiero que me entiendan. Yo no estoy defendiendo
ni el comer carne, ni el usar la falda corta. No es ese mi propósito. Solamente estoy diciendo o ilustrando la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué es pecado? ¿Quién me dice a mí lo que es pecado? Hay personas que para ellos todo es pecado, todo es malo. Y hay otros que dicen, eso no tiene nada de malo. Y hacen cosas bien malas, pero para ellos no es malo. ¿Quién nos determina a nosotros lo que es pecado? ¿Quién? ¿Quién dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿De dónde nosotros sacamos la idea de lo que es bueno y lo que es malo? Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Para nosotros aquí, en el occidente, en América, creemos que es malo que un hombre se case con 2 mujeres o con 3. ¿No dirían ustedes que eso es pecado? ¿Sí o no? Claro. O que una mujer se case con 3 o 4 hombres al mismo tiempo. ¿No sería eso pecado? Sin embargo, en el mundo oriental, allá entre los árabes, se casan con 3, 4 y 5 mujeres y para ellos es lo más normal y está de acuerdo a la ley. Y no están transgrediendo ninguna ley por ser polígamos. En el África también hay naciones enteras donde la poligamia se acepta legalmente. Lo único que requiere la ley es que el que se case con más de una tenga con qué mantenerla. Sin embargo, en ese mismo país, donde permiten que un hombre se case con 5, 6 o 7 mujeres, las que él quiera y las pueda mantener, si una mujer se va con otro hombre que no es su marido, no solo la castigan, sino que la matan. Es más, si una señorita llega a vivir con un hombre antes de estar casada, sus propios hermanos la matan para honrar el nombre de la familia. Y yo no estoy diciendo nada exagerado. Esta es la norma en esos países que por un lado el hombre puede tener muchas esposas y por otro lado la mujer, ¡ay!, que comete un error porque le cuesta la vida. ¿Quién dice lo que es correcto o incorrecto? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿La sociedad? ¿La conciencia? ¿Y si un niño se crió en medio de un hogar alcohólico o donde su papá y su mamá se drogaban y ese niño ve lo más normal la droga? Y para él no le duele la conciencia el tomar o el fumar porque lo vio de niño en su casa. ¿Está bien para él porque se lo enseñaron de niño? ¿Quién define lo que es correcto o incorrecto? San Pablo dice, Dios nos perdona todo pecado por la sangre de Cristo. La gracia nos cubre de todo pecado. Pero luego él dice, vamos a seguir pecando, total Dios nos perdona, porque así abunda más la gracia. Y él dice, en ninguna manera. Si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién define lo que es pecado? Díganlo. Solamente Dios. Él es el único que nos puede decir lo que es pecado. Y anoche vimos que la ley de Dios fue dada para definir lo que es pecado. La ley de Dios no fue dada para salvarnos, la ley de Dios fue dada para
decirnos lo que es bueno y lo que es malo, para decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Es más, la ley de Dios nos condena, porque al mirar la ley de Dios y ver que hemos transgredido esos mandamientos, nos está diciendo: estás condenado, porque eres pecador. Pecador es aquel que transgrede la ley de Dios. Vamos a buscar en Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que, ¿qué cosa es pecado? Transgresión o infracción de la ley. Pecado es violar la ley de Dios. Veamos otro versículo. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Notaron, la ley no nos puede justificar, la ley no nos puede salvar, pero la ley sirve para que conozcamos lo que es pecado. La ley nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, hay cosas que las traemos nosotros en nuestra conciencia. Por ejemplo, la mayoría de las personas sabe que robar es malo. Y si no fuera así, ¿por qué se esconden para robar? La mayoría de las personas sabe que mentir es malo. Pero hay otras cosas que también son pecado, pero que la gente las hace como si nada. Por ejemplo, hay personas que blasfeman, usan el nombre de Dios y they curse, maldicen. Pero como se criaron en un ambiente donde se usaban malas palabras y hasta el nombre de Dios en vano, para ellos no creen que eso es tan grave ni tan malo. Sin embargo, hay un mandamiento de la ley de Dios que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dejará sin castigo el Señor al que tome su nombre en vano. Sí. Y ese es un mandamiento tan ciertamente como es matar. Y eso todo el mundo sabe, hasta en los lugares de gente sin cultura, de indígenas o de las tribus del corazón del África. Todo el mundo sabe que matar es malo. Pero no todo el mundo sabe, por ejemplo, que codiciar es malo. Romanos capítulo 7, dice allí en el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco supiera lo que es la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Para saber lo que es bueno y lo que es malo, hay una ley que nos define lo que es pecado. Y esa ley es la santa ley de Dios. Ahora, no nos salvamos por la ley, pero San Pablo dice, ¿qué pues? Ya que somos salvos por gracia, ¿vamos a seguir transgrediendo la ley? ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? ¿Y qué responde él? En ninguna
manera. Vamos de vuelta a Romanos capítulo 6 y vamos a ver qué interesante lo que él propone allí. Dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el versículo 3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noten, dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, somos sepultados para muerte a través del bautismo. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y escuchen esto que es muy importante. Cuando una persona reconoce que es pecador y sabe que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Necesita aceptar la muerte de Cristo en su lugar si no quiere morir eternamente. Y cuando una persona acepta a Cristo, Jesús fue el que dijo estas palabras, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando una persona acepta al Señor Jesús, cree en Él, es bautizado porque el bautismo representa que yo creo que Jesús murió por mí. Se los voy a poner más clarito, lo mismo que dice aquí San Pablo. Cuando una persona es bautizada a través del bautismo, es incluido o incluida esa persona en la muerte de Cristo. En otras palabras, aunque Cristo murió por todos nosotros, no todo el mundo va a ser salvo. Escuchen bien. ¿Cuántos de ustedes creen que la muerte de Cristo fue suficiente para salvar a todos los seres humanos? ¿Puedo ver las manos? ¿Ok? Y si la muerte de Cristo puede salvar a todos los seres humanos, ¿por qué no todos son salvos? ¿Por qué? Si Jesús murió para pagar el pecado de todos nosotros y todos los seres humanos pueden ser salvos, ¿por qué no todos son salvos? ¿Por qué? Muy sencilla la respuesta. Porque no todos aceptan ese sacrificio. Para que el sacrificio de Cristo, para que la muerte de Cristo me salve a mí, yo tengo que ser incluido en esa muerte. Ese sacrificio se tiene que aplicar a mí. Y solamente soy salvo cuando creo y soy incluido en el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo somos incluidos en su sacrificio? Por el bautismo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitemos a una nueva vida. Pero ahora volvamos a Romanos y vamos a ver lo que sigue de ahí para adelante, porque es muy interesante. El bautismo representa que yo acepto la muerte de Cristo, que soy sepultado, y les hago una pregunta. ¿Cuál es la paga del pecado? Y cuando una persona murió y está enterrado, ¿no pagó ya por el pecado? La paga del pecado es muerte, ¿no? Miren lo que dice el versículo 7 de Romanos 6. Porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora notaron, el que ha muerto ya pagó por su culpa, porque la paga del pecado es ¿qué? Ahora les pregunto, si la paga del pecado es muerte y yo no quiero morir, tengo que aceptar la muerte ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando yo soy bautizado, estoy muriendo a la vida pasada, estoy muriendo al pecado, estoy muriendo a todo lo anterior a mi vida y estoy resucitando a una nueva vida. Una preguntita más. ¿Cuántos de los que están aquí han participado o han visto un bautismo a como Cristo fue bautizado, sumergido debajo del agua? ¿Cuántos han participado de eso o han visto eso? ¿Ok? Pueden bajar las manos. ¿Cuántos nunca han visto una persona siendo bautizada, sumergida completamente debajo del agua? Nunca han visto un bautismo así. ¿Hay alguien aquí que nunca han visto un bautismo así? ¿Ok? Hay algunos. Leamos otra vez el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se sepulta a una persona? ¿Cómo se entierra a alguien? Se coge un puñado de tierra y se lo echa arriba de la cabeza de la persona y se le dice, ya estás enterrado. ¿Así es? No, hay que cavar una fosa, hay que poner a la persona dentro de la fosa y hay que tapar completamente de tierra para enterrar. Les hago una pregunta. Cuando se entierra a alguien, ¿podemos decir que está enterrado si le dejan el brazo afuera? ¿Verdad que no se entierra a alguien dejándole el brazo afuera? Para estar enterrado tiene que estar totalmente sepultado. De ahí viene la palabra sepultar. Y aquí San Pablo dice que cuando somos bautizados somos sepultados para muerte a través del bautismo. Esto nos lleva a un punto muy interesante, aunque no es nuestro tema de hoy, pero tiene que ver con el bautismo. Resulta que hoy en día bautizan a la gente echándole un chorrito de agua o salpicándole en la cabeza con agua. Y es más, bautizan a los niños recién nacidos. Los llevan a la iglesia, el sacerdote moja su dedo en el agua bendita y le hace así, le salpica. En inglés se llama sprinkle. Le salpica con agua, le hace la señal de la cruz y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dicen que el niño está bautizado. Es más, dicen que si un niño se muere sin estar bautizado, el alma de ese niño se va ¿a dónde? No es al infierno, al limbo. La doctrina popular dice que un niño que muere sin ser bautizado se va al limbo. ¿Y qué es el limbo? Bueno, a mí me tocó enseñar en la universidad en Costa Rica doctrina católica. Por 7 años enseñé doctrina católica como una materia de la universidad, lo que enseñan o lo que creen los católicos. Y aprendí
que el limbus infantus, en latín, es un lugar de eterna oscuridad, donde ni se sufre ni se goza, donde las almas de los niños echados al limbo vagarán, o dice la doctrina católica, deambularán, van a deambular, yo no sé lo que es eso, pero es como andar flotando en un inmenso mar de tinieblas. Nunca jamás, por millones y millones de años, verán la luz, siempre en tinieblas, nunca verán a Dios, por toda la eternidad estarán, no sufren, porque no se están quemando, pero tampoco pueden ver la luz. ¡Qué doctrina tan espantosa! Y dicen que esta es la doctrina de Dios. ¿Qué clase de Dios es ese que condena a un niño inocente, que nada sabe, que nada debe, que no pidió nacer y que tampoco tiene la culpa que sus padres no lo bautizaran? ¿Cómo ahora Dios lo condena por toda la eternidad a estar en un lugar de oscuridad? Esa doctrina a mí no me parece que venga de Dios. El Dios que yo conozco dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo dicen que un niño que no lo bautizan se va al limbo? En todo caso, si alguien debieran echar al limbo, es a los padres porque no los bautizaron. Pero ¿qué culpa tienen los niños si no pidieron nacer? Si no saben lo que es bueno y lo que es malo. ¿Saben? Esa doctrina no está en la palabra de Dios, no es una doctrina que ni Cristo ni los apóstoles enseñaron. Es una doctrina falsa, es un falso evangelio. Usted no lo va a encontrar en el evangelio del Señor Jesús. Es más, y ya que entré en esto, me voy a demorar un momentito más y después volvemos a estudiar lo que estábamos viendo sobre la ley de Dios. Pero déjenme detenerme un momentito más. Yo les desafío a ustedes a que lean los evangelios, lean el Nuevo Testamento de tapa a tapa y vean a ver si encuentran ustedes un solo ejemplo de un niño que fue bautizado, ya sea por Cristo o por los apóstoles, en la palabra de Dios, que es el registro de la iglesia cristiana. No van a encontrar ni un solo bautismo de niños, porque la Biblia no autoriza bautizar a los niños. Al contrario, para que una persona pueda ser bautizada, en primer lugar necesita creer. San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En segundo lugar, San Pedro enseñó, para que una persona se bautice, necesita arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Les pregunto, ¿puede un niño recién nacido arrepentirse? ¿Puede un niño recién nacido confesar sus pecados? ¿Y qué pecados tiene un niño recién nacido? ¿Qué pecados tiene? Oh, dicen los teólogos, trae el pecado original, el pecado de Adán, trae el pecado de sus padres, y si no lo bautizan se condena. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Léelo tú mismo.
Ya vimos que Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ve al libro de Ezequiel en el capítulo 6, porque de ellos es el reino de los cielos. Ve al libro de Ezequiel en el capítulo 18. Ezequiel 18. Dice el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no cargará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Cómo entonces dicen que los niños cargan el pecado de sus padres? Cuando la palabra de Dios declara que eso no es así, ¿a quién le van a creer ustedes? ¿A Dios, a su palabra, o le van a creer a las tradiciones y enseñanzas de los hombres? Para que una persona sea bautizada, tiene que creer. Número 2, tiene que arrepentirse de sus pecados. Y número 3, la persona tiene que confesar sus pecados. Vamos a San Mateo en el capítulo 3. Allí está la historia de Juan el Bautista, que bautizaba en el río Jordán. Y dice en Mateo capítulo 3 y versículo 6. Podemos leer desde el versículo 1, dice, en aquellos días, San Mateo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos. Y miren lo que dice el versículo 6. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Para que una persona pueda bautizarse, tiene que creer, tiene que arrepentirse y tiene que confesar sus pecados. Un niño recién nacido ni puede creer porque no entiende, ni puede arrepentirse, ni tampoco tiene de qué arrepentirse porque es inocente, ni tampoco puede confesar sus pecados. Entonces, ¿cómo es que bautizan a los niños recién nacidos? Ese es un punto en el cual el Evangelio ha sido pervertido, ha sido cambiado. ¿Cómo? ¿Y con quién se va a confesar? La hermana pregunta, ¿y a quién le va a confesar sus pecados el que se va a bautizar? Muy buena pregunta. Miren lo que dice la palabra de Dios, Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. A ver, ¿con quién hay que confesarse? ¿Habrá que confesarse con un hombre pecador como nosotros? Dice así, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿A quién hay que orarle para pedirle el perdón de los pecados? ¿A quién hay que confesarle el pecado? A Dios directamente a Él. Primera de Juan, capítulo 1,
Y versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesucristo es el único que te puede limpiar del pecado. Ningún ser humano tiene el poder ni el derecho de perdonar pecados. Ese es otro punto en el cual el Evangelio ha sido pervertido. Pero no nos sorprende porque el apóstol San Pablo dijo que el Evangelio iba a ser pervertido por algunos que se iban a meter encubiertamente e iban a cambiar la verdad por el error. No nos sorprende porque el Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Ahora vean, estamos hablando en este momentito del bautismo. Pero no solamente el Evangelio ha sido pervertido, enseñando a bautizar a niños y enseñando una doctrina. Y miren, yo no quiero ofender a nadie, pero lo que voy a decir lo voy a decir porque es cierto. La doctrina del purgatorio, la doctrina del infierno y la doctrina del limbo no son enseñanzas de Cristo ni de los apóstoles, ni vienen de Dios ni de su palabra, más bien son doctrinas inventadas por el enemigo de Dios que quiere dejar mal a Dios para que la gente diga, pero mira que Dios tan injusto, resulta que yo peco aquí en este mundo, vivo una vida mala y ahora Dios me condena a estarme quemando por millones y millones y millones y millones de años, por 50 o 100 años, si es que vivo 100 años, por 80 años que vivo en esta tierra, y aún si esos 80 años los pasé haciendo solo lo malo, ahora Dios me condena a estarme quemando por millones de años y nunca jamás dejaré de estarme quemando. ¿Dónde está la justicia de Dios? Número 2, el limbo. Si el limbo manda a niños inocentes a estar en prisiones de oscuridad por toda la eternidad, ¿qué clase de Dios es ese? Y el purgatorio, que dice que las almas tienen que purgar, pagar sus pecados después de la muerte. ¿Y entonces para qué murió Cristo? ¿No murió Cristo para pagar el pecado? Entonces, ¿para qué las almas después de la muerte tienen que estar purgando sus pecados en un purgatorio? Esas doctrinas son del enemigo de Dios que quiere hacer quedar mal a Dios para que la gente piense que Él es un Dios malo, un Dios injusto, un Dios perverso. Suficiente como lo que hemos visto. Vamos al segundo punto de esto que se pone más interesante. No solamente que el Evangelio no enseña el bautismo de los niños recién nacidos, y ha sido pervertido el Evangelio, sino que la forma de bautismo ha sido cambiada. Acabamos de ver que un bautismo, la persona tiene que ser sepultada, porque está siendo enterrada, el pecado está siendo enterrado. Cuando una persona es sepultada debajo del agua, es sumergida, y la palabra bautismo, escuchen bien, hay algunos que en lugar de llamar bautismo le llaman bautizo. También está correcto. Los que dicen bautismo están correctos, es español. Los que dicen bautizo también están en lo correcto porque está aceptado por la lengua española. En griego, en el idioma original, la palabra se dice bautizo. Bautizo, en el idioma original. ¿Y saben lo que quiere decir bautizo? Literalmente, en griego, que se escribió el Evangelio, significa sumergir a la persona debajo del agua, cubrirla totalmente con agua. Ahora, si ustedes se fijan, vamos de vuelta a San Mateo,
donde estábamos leyendo hace un momento de Juan el Bautista, que la gente venía y era bautizada en el río Jordán. Allí se nos cuenta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo en el capítulo 3 cuenta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo en el capítulo 3 dice en el versículo 13 en adelante: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al río Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y miren lo que dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, dice aquí, subió luego del agua. Para subir del agua, primero se tiene que bajar al agua. Jesús fue bautizado en el río, sumergido en el agua, porque dice la Biblia que subió del agua. Así bautizaba Juan el Bautista, así bautizaba el mismo Señor Jesús. Vayan a San Juan en el capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículos 22 y 23. El cuarto evangelio. San Juan 3, 22 y 23 dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también, esto es Juan el Bautista, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Para el bautismo que enseña el evangelio verdadero, ¿se necesita cuánta agua? ¿Cuánta? Muchas aguas, abundancia de aguas. Si fuera el bautismo que se practica hoy en día, pues Juan el Bautista podría haber bautizado a todo el montón de gente con una jarrita de agua. No tendrían que haber ido la gente al río Jordán para ser bautizados. Pero dice que Jesús bautizaba y Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, en Salim, porque había allí muchas aguas. Para el bautismo verdadero se necesita mucha agua. ¿Se dan cuenta? Hasta han cambiado la forma correcta del bautismo. Ahora usted dice, bueno, ¿y será importante eso? Lo que importa es que lo bauticen. ¿Qué le hace como lo bauticen? El bautismo es un símbolo. Y Jesús estableció el símbolo. Cuando una persona es sumergida debajo del agua, significa que está siendo sepultada, está siendo enterrada. Y cuando sale del agua, significa que está resucitando. Es un símbolo. Ahora escuchen. Cuando una persona está debajo del agua, ¿respira? ¿Sí o no? No. Por eso es símbolo de que está muerta. ¿Qué pasaría si el pastor lo dejara nomás un ratito más debajo del agua? ¿Cuánto dura? Ni 2 minutos. Se muere. Porque el bautismo es símbolo de que la persona está muriendo. Ahora, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando ha estado debajo del agua y sale del agua? ¿Qué es lo primero que hace? Eso mismo que están haciendo ustedes. Agarra aire, ¿verdad? Respira. ¿Saben lo que significa eso? El Señor Jesús dijo que hay que nacer del
espíritu. Y la palabra espíritu en griego se dice neuma. ¿Y saben lo que quiere decir neuma? Aire, viento. De ahí viene la palabra neumático. Neumático quiere decir algo que está lleno de aire. Neuma quiere decir aire, representa al espíritu. Cuando una persona inspira, al salir del agua está recibiendo el Espíritu Santo. De ahí que el símbolo es tan importante. Les voy a explicar cuán importantes son los símbolos. Por ejemplo, todos ustedes han participado alguna vez de la Cena del Señor. Algunos le llaman Eucaristía, otros le llaman comulgar. Es lo mismo, es participar de la Cena del Señor que Él estableció. Ahora, la Biblia dice que Él tomó pan. Y era pan sin levadura, porque la levadura es símbolo ¿de qué? De contaminación, del pecado. Tomó pan y dijo, esto representa mi cuerpo. Lo quebró, lo dio a sus discípulos y dijo, comed de él todos. Y luego tomó la copa. Y la copa tenía jugo de uva fresco, sin fermentar, porque el fermento es símbolo de contaminación. Y les dijo, bebed todos, porque esto representa mi sangre del nuevo pacto, la nueva alianza, que yo derramaré en favor de vosotros. Ahora, ¿cómo les parecería a ustedes si celebramos la Santa Cena y como no tenemos pan, lo hacemos con tortilla? Y como no tenemos jugo de uva, lo hacemos con Coca-Cola. Ya les veo las caras. Se están espantando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sacrilegio. Es una blasfemia. ¿Cómo voy a representar algo tan sagrado como el cuerpo y la sangre de Cristo con una tortilla de maíz o con Coca-Cola? No puedo, porque Jesús estableció el pan y el vino sin fermentar. Ahora, si es importante el símbolo y cómo se hace, ¿cómo entonces nos han cambiado el símbolo del bautismo? ¿Cómo nos han puesto un bautismo que perdió su significado? Porque la Biblia dice que el que es bautizado es sepultado. Pero no se puede sepultar a una persona echándole un poquitito de tierra en la cabeza. Hay que cubrirlo de tierra. De igual manera, el que es sepultado es cubierto de agua. Representa la muerte de Cristo y la resurrección a una nueva vida. Qué interesante, ¿verdad? Nos desviamos un poquito de nuestro tema, pero es interesante que entendamos que también en esto ha sido pervertido el Evangelio de Cristo. Volvamos ahora al libro a los Romanos, donde estábamos leyendo. Y estábamos hablando del otro extremo de la perversión del Evangelio, que es el libertinaje. Es decir, que ya como Cristo murió por nosotros, nosotros no estamos obligados a guardar la ley de Dios porque ya esa ley fue clavada en la cruz. Romanos capítulo 6 dice, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive,
para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, vamos a resumir lo que acabamos de leer. San Pablo dice, el que murió al pecado. Y si está muerto, ¿cómo va a seguir viviendo en aquello para lo cual murió, que es el pecado? Como Cristo resucitó, nosotros resucitamos a una nueva vida. Y ya no podemos seguir en el pecado. No podemos seguir en la inmundicia de antes. El que ha resucitado con Cristo ahora presenta su cuerpo como vivo ante Dios para ser instrumento de justicia. Como antes le servía al pecado, ahora le sirve ¿a quién? A Dios. Y el pecado, dice el versículo 14, ¿qué es pecado? Lo vimos ya, transgresión de la ley. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir que no se va a enseñorear? No nos va a dominar ya. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí viene algo interesantísimo. Resulta que en el mundo católico se le ha enseñado a la gente que para salvarse tiene que obedecer lo que le manda la iglesia y hacer lo que dice el sacerdote. Pero en el mundo no católico, en el protestante o cristiano, se le dice a la gente, no hay que guardar ya la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí o no? Ahora, que es interesante porque usan este mismo versículo de San Pablo para hacer decir que ya el que ha nacido de nuevo en Cristo, el que ha sido salvado por Cristo, no tiene que guardar la ley porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dicen, ya la ley caducó, ya la ley terminó, ya Cristo la guardó por nosotros, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora vivimos bajo la gracia y no tenemos ya que guardar esa ley. Eso es lo que dicen. Pero qué interesante. Porque eso no era lo que Pablo estaba diciendo. San Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no os dominará. Y pecado es transgresión a la ley. Pero miren el versículo que sigue, para que se convenzan que Pablo no está diciendo que ya no hay que guardar la ley. Miren el versículo que sigue, ese va a convencer a cualquiera. El 14 de Romanos 6 dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero miren lo que dice el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde San Pablo? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué?
de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la obediencia. El que no podía obedecer la ley de Dios antes de conocer a Cristo y ser libertado por Cristo, porque ya vimos ayer que el ser humano no puede obedecer la ley de Dios porque es esclavo del pecado. Cuando Cristo lo liberta, ahora se hace obediente a la ley de Cristo Jesús. ¡Qué transformación tan grande! Ahora somos libres, antes éramos esclavos del pecado. ¿Qué pues? ¿Seguiremos pecando, dice Pablo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir estar bajo la ley? ¿Qué quiere decir estar bajo la gracia? Escuchen, porque ahora se les va a abrir la mente en muchas cosas. Hay muchos que dicen que estar bajo la ley significa que Dios tiene dos medios de salvación. Que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por guardar la ley. Pero que ahora ya no estamos bajo ese sistema de salvación que era por la ley, sino ahora estamos bajo el sistema de salvación que es por la gracia. Eso es lo que se ha enseñado. Miren lo que les voy a decir. Dios solamente tiene un método de salvación, no dos. Nadie se salva, dice San Pablo, por guardar la ley. Ni un ser humano será justificado delante de Dios por guardar la ley. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni David, ni Salomón, ni Abel, lo pueden leer en Hebreos capítulo 11, se salvaron por guardar la ley, sino se salvaron por fe. Así dice la palabra de Dios. Por la fe Abel fue salvo. Por la fe Abraham fue salvo. Todos los siervos de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, se salvan por la fe. Estar bajo la ley no quiere decir que nos salvamos por la ley. Aunque los judíos habían llegado a creer que se salvaban por la ley. Y por eso Pablo los condena y dice, los que dicen que se salvan por la ley están desligados de Cristo y han caído de la gracia. Pero ¿saben lo que es estar bajo la ley? Les voy a dar un ejemplo. Si usted va por la carretera y usted ve un cartel que dice 65 miles an hour, speed limit, 65 millas es el límite de velocidad. Pero usted dice, voy apurado, la carretera está vacía y no hay policía. Y le aprieta el acelerador. Está transgrediendo la ley. A veces nos escapamos si no viene la policía. Pero imaginémonos que la policía está por ahí donde se esconde, ¿verdad? Y de pronto usted ve las lucecitas azules y rojas detrás suyo. Ahora usted está bajo la ley. Porque la ley lo agarró. The law got you. Te cogió la ley. Y eso es lo que literalmente significa. Y la ley te condena. La ley te dice, la transgrediste. Estar bajo la ley significa estar condenados, estar bajo la acusación de ser violadores de la ley. Eso es estar bajo la ley. Y todo pecador está bajo la ley. Porque todos estamos condenados por ser pecadores. Pero San Pablo dice, ya no estamos bajo la condenación de la ley. Porque ahora estamos bajo la ¿qué?
bajo la gracia. Por eso el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis ya bajo la esclavitud de la ley. Ya no estáis condenados por la ley, ahora estáis bajo la gracia. Ahora sigamos la ilustración. Esto no pasa siempre, pero digamos, y vamos a ponerla más difícil. No vamos a decir que fue un ticket, vamos a ponerla más difícil. No vamos a decir que fue un ticket de tráfico, porque eso es algo no tan grave. Vamos a decir que tú estás acusado de haber asesinado a un hombre. Eso sí es grave. Yo no quisiera a nadie ver en esos zapatos. ¿Ok? Y te prenden, te levantan el prontuario, comienza la investigación, traen los testigos, traen las pruebas y todas las pruebas están en tu contra. Y el abogado que tú buscaste te dice, mira, mejor te declaras culpable y te van a bajar la sentencia, que si dices que eres inocente y te demuestran que eres culpable, te va a ir peor. Y tú vas ante el juez. Y el juez te dice, culpable o inocente. Y tú dices, guilty. Ahora la ley te condena. Desde el momento en que te metieron en la cárcel ya tú estabas bajo la ley. Pero ahora estás más bajo la ley, porque la ley te condena. No te puedes salvar. Pero ahora vamos a hacer a manera de ilustración. Digamos que el juez dice, bueno, tú te declaraste culpable de haber matado a un hombre, pero sabes, andas con suerte. Te voy a dejar libre, te voy a perdonar tu delito y tu condena. Vas a salir libre de aquí. ¿Verdad que eso no pasa? Jamás. No pasa. Pero eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Nos declara inocentes cuando somos culpables. Y tú dices, pero ¿y cómo? Dios es un alcahuete entonces. ¿Cómo Él puede declarar inocente a un culpable? Y te la voy a poner más difícil. El hombre que mató al otro hombre, ese hombre que fue muerto era tu hijo. ¿Te gustaría que el juez diga, hoy andas con buenas, te voy a dejar libre, vete y no tienes nada más que hacer? Estás libre. ¿Te gustaría que el juez le diga al asesino de tu hijo, salió libre? ¿Te gustaría? ¿Por qué no? Porque no es justo. Porque el que la hizo la paga. Tiene que pagar. Pero resulta que Dios nos perdona por pura gracia. Pero déjame decirte, no porque Dios sea un alcahuete. No porque Dios tome livianamente el pecado, no. ¿Sabes lo que hizo Dios para podernos perdonar? Le cargó nuestra culpa a su propio Hijo. Y el Hijo se ofreció en pagar nuestro lugar. Dijo, Padre, déjalo libre, yo pagaré su cuenta. Y toda la fuerza de la ley cayó sobre Cristo. Y tuvo que morir clavado en una cruz por tu pecado y por el mío. Oh, Dios nos perdona gratuitamente, pero al cielo le costó muy caro perdonarnos. Les costó la sangre de su precioso Hijo. Ahora, volviendo a la ilustración, el juez te perdona, tú sales libre. Pregunto, como ahora ya no estás bajo la ley, sino bajo la ¿qué?
La gracia, porque la gracia es un regalo, un don que no te mereces. Ah, ahora salgo libre, el juez me perdonó, salgo libre, ya no tengo ninguna culpa, soy libre. Pregunto, ¿cómo el juez te perdonó, ahora ya eres libre para salir y seguir matando a otros? ¿Sí o no? ¿Por qué? Al contrario, porque si te perdonaron, pues mejor que camines derechito, porque si te cogen otra vez, ya no va a haber perdón. ¿Estás entendiendo? Si Dios nos perdona, no quiere decir que porque Él nos perdona, ya nosotros somos libres para seguir transgrediendo la ley. Al contrario, porque nos perdona por pura gracia, más obligados estamos a obedecerle. ¿Entendiste lo que es no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? San Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo responde, en ninguna manera, jamás. Al contrario, con más razón, porque estamos bajo la gracia, hemos de obedecer a Dios. Ahora, hasta aquí es muy interesante. Estamos entendiendo que aunque la ley de Dios no nos salva, la ley de Dios debe ser obedecida por todo aquel que es salvo, porque está más comprometido a obedecerle a Dios. El ser humano no puede obedecer siendo carnal, pero anoche hablamos del nuevo nacimiento. Y Cristo dijo, si quieres entrar en el reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que significa la salvación. La salvación es reconocer que somos pecadores. Decir, Señor, no puedo cambiar. He hecho lo malo, sigo haciendo lo malo, trato de cambiar y no puedo. Necesito que tú me cambies. Y el Señor no solo te perdona tus pecados, pero te da un nuevo corazón y una nueva vida. El bautismo es símbolo de ese cambio, de ese nuevo nacimiento. Ahora viene algo muy interesante. Ya no lo vamos a ver en esta noche, pero mañana por la noche lo vamos a ver. Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿qué no dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él clavó la ley en la cruz? Colosenses capítulo 2. Y lo vamos a leer, no lo vamos a responder en esta noche. Este va a ser el tema de mañana por la noche. Colosenses capítulo 2 dice así. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, lo mismo que veníamos hablando, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Alabado sea su nombre. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo anuló, dice la gente, esos mandamientos expresados en decretos que nos era contrario y los clavó en la cruz. Por eso ya la ley de Dios fue abolida, caducó, terminó con la cruz de Cristo. Ahora ya no tenemos que guardar esa ley.
Bueno, vimos el primero de los versículos, el que dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya explicamos lo que significa según la palabra de Dios. Mañana vamos a ver qué es eso de Colosenses, y se pone más interesante todavía, porque si ustedes leen, el versículo que sigue dice, por tanto, versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Oh, miren lo que dice. Y los que usan este versículo para decir que ya no tenemos que guardar la ley, dicen, ¿ya ven? Todo eso terminó con la muerte de Cristo. Ya no hay que guardar ninguna fiesta, ya no hay que guardar ni la Pascua, ni el Pentecostés, ni las cabañas, ni el día de expiación. Todas esas fiestas caducaron. Ya no hay que guardar ni luna nueva, ni sábado. El sábado también fue clavado en la cruz y se acabó. Eso es lo que dicen. Y se basan en este versículo. Porque ya Cristo clavó la ley en la cruz. ¿Es eso cierto? Mañana vamos a ver qué ley fue la que Cristo clavó en la cruz. Ojalá que ustedes le avisen a otras personas, porque es un tema bien importante en el cual hay mucha confusión. ¿Saben? El apóstol Pedro, y voy a terminar con ese versículo en esta noche, va a ser el último que vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice el apóstol Pedro con respecto al apóstol Pablo. Y hoy leímos mucho de Pablo, pero miren lo que dice San Pedro. Anoche vimos que Pedro y Pablo tuvieron una reyerta, ¿verdad? Una discordia por el Evangelio. Pero miren lo que dice ahora Pedro sobre Pablo. Versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Cómo le llama Pedro a Pablo? Nuestro amado hermano Pablo. Parece que las diferencias se habían arreglado, ¿verdad? Gloria a Dios. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¡Wow! Miren lo que dice el apóstol San Pedro. Dice, el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Y los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Saben lo que es torcer las escrituras? Sí, hacerle decir a la Biblia lo que no está diciendo. Y dice que como Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, esta gente tuerce las escrituras, tuerce los escritos de Pablo como también las otras partes de la Biblia para su propia ¿qué? Perdición. Oh, es grave, porque el que tuerce el Evangelio se va a perder. No es tan fácil como decir, bueno, a mí me engañaron, allá el que me engañó, yo nomás seguí lo que me dijeron. Hay gente que dice, bueno, si el pastor de mi iglesia me enseñó así, yo creí lo que él me dijo, pues yo no tengo la culpa, allá el pastor, si me enseñó mal. Otros dicen, bueno, yo hice lo que me dijo el cura, y si el sacerdote, si el padrecito me enseñó así, y él estaba mal, pues allá él,
pero yo hice lo que a mí me enseñaron. Dice, amados, dice San Pedro, ustedes ya saben que algunos iban a torcer las Escrituras para su perdición. Como ya se los advertí de antemano, guárdense, no siendo que siguiendo el error de estos inicuos, ustedes también pierdan su salvación. Eso es lo que dice. Así que es grave. La gente dice, sinceramente engañado. Y yo digo, sinceramente perdido. Es grave pervertir el Evangelio, es grave cambiar lo que Dios ha dicho en su palabra, es grave hacerle decir a San Pablo lo que no está diciendo, porque dicen, no, Pablo dice que ya la ley fue clavada en la cruz, pero Pablo dice, ¿seguiremos pecando? O Pablo dice que no estamos bajo la ley, y Pablo dice, en ninguna manera. Quiere decir que le hacen decir a Pablo lo que nunca ha dicho. Mañana vamos a ver eso, mañana vamos a ver cómo se ha torcido la Escritura y ustedes van a entender ese misterio de la ley. ¿Cuál es la ley que fue clavada en la cruz? ¿Fue clavado el sábado en la cruz? ¿Fue clavado las fiestas de los judíos en la cruz? ¿Qué fue lo que fue clavado realmente en la cruz? Eso es lo que vamos a ver mañana. Que el Señor les bendiga. ¿Quisieran ponerse en pie para orar conmigo en esta hora al ser despedidos? Antes de orar, yo quisiera preguntar, ¿hay alguno aquí en esta noche que después de haber escuchado lo que hemos escuchado, quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo estoy comenzando a entender muchas cosas que antes no entendía? Hoy vimos lo del bautismo, sin querer, pero vimos lo del bautismo, que es muy serio y muy sagrado, porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo quiero seguir el verdadero evangelio? Amén, el Señor le bendiga, amén, el Señor te bendiga a ti también, y a ti, amén, alabado sea su nombre, amén, el Señor le bendiga. ¿Hay alguien más aquí que se atreve a decir, pastor, yo quiero salvarme? Yo quiero que Dios me guíe a conocer su verdad. Yo no quiero ser engañado. Yo quiero seguir la verdad. Yo quiero pedirle al Señor de todo corazón que Él me guíe a esa verdad. En esta noche hemos visto cosas muy importantes. ¿Quieres en esta hora decirle, Señor, guíame para no solo conocer tu verdad, sino para tener el valor de ponerla por obra? ¿Hay alguien que quiere pedirle eso al Señor en esta hora? Mira, Dios conoce tu corazón. Si tú tienes que levantar tu mano, Dios te está hablando en esta hora y Él te está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo quiero que tú te salves, pero tienes que seguirme a mí, tienes que seguir mi palabra y mi voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y cuando yo las llamo, me siguen. Si tú eres una ovejita de Cristo y tú estás escuchando su voz en esta hora, tú vas a seguir lo que Él te dice. Quizás hay alguno aquí que no ha sido bautizado de grande como Jesús, sino que lo bautizaron de niño recién nacido y quiere decir en esta hora, pastor, ore por mí, porque esto es muy importante, yo me quiero salvar, yo quiero que mi familia se salve, que mis hijos se salven, que mis seres queridos. Y si esto es tan importante y yo estoy en un error, que Dios me ayude a entender su verdad. ¿Hay alguno aquí que aún no ha sido bautizado y quiere que oremos por usted en esta hora? ¿Quieres levantar tu mano? No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Hay alguno aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y necesita prepararse, conocer estas cosas para tomar esta decisión en favor de Cristo? ¿Hay alguien? Mira, Dios te está llamando.
Él te está hablando. No le digas que no al Señor Jesús, porque Él sabe cómo y cuándo salvarte. Hay alguien aquí que fue bautizado en el pasado, pero necesita volver a los caminos del Señor y reconciliarse con Él porque se ha apartado de su camino. Hay alguien que tiene el valor de levantar su mano y decir: pastor, yo soy esa ovejita, ore por mí. Yo quiero volver a los caminos del Señor. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano en